503 al 5516. ¿Hay un retroceso o es que en realidad fue adecuado tomando en cuenta la interrelación entre economía y política? Porque dicen que el arte de saber gobernar es evitar los grandes conflictos y avanzar para lograr los objetivos. Un gran filósofo, John Rawls, dijo de que hay que regirse por el principio del max y min, lograr lo máximo de avance económico, de bienestar, pero con el mínimo costo social. ¿Cómo podemos llegar a analizar esta situación que se dio desde estos dos decretos y cuál es el alcance del 5516? Vamos a ceder la palabra a nuestro colega Alejandro, por favor, para que nos dé su criterio. Sí, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer al licenciado Waldo López, director de la carrera de Economía. También saludar a nuestras autoridades, nuestro señor rector, Reiner Vargas, a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el licenciado Ricardo Terrazas. Saludar también aquí a nuestros panelistas, a los colegas docentes que nos acompañan y también a los jóvenes universitarios. Yo creo que no se podría caer en una dicotomía de retroceso o avance. De mi perspectiva, creo que siempre todo tiene luces y sombras. Este es un decreto nuevo que tiene luces y sombras. Podemos explicar las luces y las sombras. Antes de ello, me gustaría explicar de que en cualquier libro de política económica son 5 los objetivos de política económica. El objetivo de crecimiento económico, el objetivo de empleo, el objetivo de estabilidad de precios, el objetivo de equilibrio de la balanza de pagos, que existan dólares en la economía, y el objetivo de distribución del ingreso y la riqueza. Fundamentalmente son los objetivos. Este decreto supremo va por 2 objetivos. Si en la economía boliviana tuviéramos que decir de esos 5 objetivos, ¿cuál sería la jerarquización? Fundamentalmente el objetivo mayor hoy en día es la inflación. Hay que combatir la inflación. Ese es el principal objetivo de política económica. Desde nuestra perspectiva, el segundo objetivo de importancia está relacionado con el equilibrio de la balanza de pagos. Bolivia vive una crisis de balanza de pagos. ¿Qué significa crisis de balanza de pagos? Para aquellos colegas o jóvenes estudiantes que nos están escuchando, fundamentalmente es que no hay dólares en la economía o existe una escasez significativa. Entonces, priorizando esos 2 objetivos, la inflación y el tema de los dólares del país, es que vamos a el contenido del decreto supremo 5516 y también el anterior estaban relacionados con ellos, algunos de forma directa, que fundamentalmente por un lado puede incluso ser incendiaria contra la inflación, y les voy a explicar por qué. Y en otra parte puede también lograr equilibrar la balanza de pagos, porque hoy en día el gobierno, por ejemplo, va a necesitar menos dólares para importar combustible, y eso al final del día también se va a traducir en un equilibrio de la balanza de pagos. Fundamentalmente quiero mencionar que si partimos de un contexto, ¿cuánto cerró la inflación en la gestión 2025? 20%. Bueno, 20.4% de inflación para ser exacto. Y resulta que uno de los determinantes de la inflación es el efecto arrastre. ¿Qué significa esto? Significa si en la gestión 2025 tuvimos una inflación 20%, ese efecto para la gestión 2026 se va a dar una inflación total entre el 9 y el 10%, solamente por el efecto de la inflación del PIB.
Anterior, parece que hay un problema. Sí, sí. Ya en el conversatorio anterior habíamos mencionado que en otros países, bueno, en Bolivia no tenemos una estadística de cuál es el efecto en la inflación cuando aumenta la gasolina, cuando aumenta el diésel. Sin embargo, sí tenemos estadística de lo que sucede en México, de lo que sucede en Chile, de lo que sucede en Perú, de lo que sucede en Colombia, de lo que sucede en Paraguay. Y en estos países, en promedio del 100% de la inflación, el 14% está explicado por la gasolina, por variaciones de precio de la gasolina. De igual manera, en estos países, del 100% de la inflación, el 11% está explicado por lo que sucede de la variación del precio del diésel. Y si hacemos ese análisis comparativo del decreto supremo que ha sido abrogado, el 5503, y el decreto supremo 5516 en reemplazo, los precios de la gasolina y el diésel siguen fijados en la misma magnitud. 6.96 el litro de gasolina, 9.80 el litro de diésel. Eso significa 86% variación de precio de la gasolina, casi un 170% variación de tipo de diésel. En el conversatorio anterior también habíamos concluido de que, dado estas magnitudes y tomando en cuenta los parámetros de países similares, solamente por el incremento de la gasolina y el diésel vamos a tener 30% de inflación. Y si eso le sumamos el 10% de inflación arrastre, es un 40% de inflación para la gestión 2026. Hoy en día hemos cerrado con 20, bueno, ya hay un incremento del salario mínimo nacional del 20% a finales posiblemente a finales de abril. Comienzan las negociaciones salariales, vamos a ver el tema de la masa salarial, cuándo se va a incrementar la masa salarial, y el tema de la inflación, cuando comienzan a ajustarse los salarios a la inflación. En ciertos niveles también comienza a tener efectos nocivos. Y de hecho hemos concluido recientemente una investigación que es la relación no lineal que existe entre la inflación y la actividad económica. Resulta que cuando la inflación en Bolivia supera el 7%, se afecta negativamente a la actividad económica. Cuando la inflación es menor que el 7%, se alienta a mayor crecimiento en la actividad económica. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, para esta gestión 2026 de tener una inflación alrededor del 40%? Significa de que va a haber un efecto recesivo en la actividad económica del menos 3%. Menos 3%, si la economía natural, si la economía crece naturalmente un 2.5%, eso significa que para la gestión 2026 existe una alta probabilidad que tengamos crecimiento negativo en la actividad económica. Entonces, obviamente, podemos ver que hay desde la relación, la actividad económica, el desempleo, hay una vulnerabilidad económica. Y al igual que en el decreto 5503, una de las mayores críticas que habíamos realizado es que posiblemente no ha sido una de las mejores decisiones en términos de la magnitud del incremento, porque, como había señalado, uno de los principales objetivos es la inflación, atacar la inflación, no incendiarla. Eso desde un punto de vista, y yo quiero culminar mi participación porque tenemos otros colegas, de que hay elementos que han sido eliminados. En nuestro anterior conversatorio, cuando se hablaba de la liberación de las exportaciones, se liberaba, por ejemplo, se eliminaba el certificado interno de abastecimiento, etcétera, y por ejemplo, se decía de que la carne, el azúcar, etcétera, iban a ser liberados.
una de las recomendaciones era el sector de soya, incluir el sector de soya, porque Santa Cruz, la región, somos productores de soya. Ahora, al abrogarse el decreto supremo, la liberación de exportaciones ha quedado en el limbo, digámoslo así. ¿Verdad? Otro elemento fundamental, ¿por qué la economía está mal? Hay un origen, que es el sector fiscal, el tamaño del gobierno, las empresas públicas. Podemos hablar de cantidad de funcionarios, del gasto público. Bueno, la cuestión que eso estaba mencionado en el Decreto Supremo 5503. Hoy eso también ha sido eliminado. Entonces, posiblemente una de las recomendaciones de este conversatorio es que debe señalarse públicamente los lineamientos en el sector externo, liberación total de las exportaciones irrestrictas, y el tratamiento y la reforma del ajuste fiscal estructural. Esas serían mis conclusiones, bueno, mi análisis preliminar, estimado licenciado. Muchas gracias. Seguimos con el licenciado Edilberto Zinaga, especialmente en el campo agropecuario de la seguridad alimentaria. Ya tenemos cada uno, esta vez hemos avanzado en relación al anterior conversatorio, ya tenemos cada uno un micrófono, así que podemos utilizarlo. Querido colega Edilberto, ¿cuál es la lectura que se hace del nuevo decreto y la seguridad alimentaria y cómo vamos a evitar de que se prolongue mucho esta situación de estanflación? Estamos con estancamiento e inflación. Ya hemos cerrado el año pasado con recesión y con inflación. Esta combinación de estanflación, de crecimiento y alta inflación es altamente nociva para el bienestar de la sociedad, pero uno de los factores influyentes fundamentales es la seguridad alimentaria. Entonces, por favor, su enfoque, querido colega. Gracias, director, gracias, señor decano, estimados colegas y también estudiantes. Dos escenarios podríamos plantear. El uno, de que el decreto inicia el proceso, si queremos, de buscar la estabilización de la economía, ¿no? Es el inicio. Tendríamos que hablar luego de tipo de cambio y otras medidas para estabilizar, para la estabilización, la etapa inicial de un proceso de reactivación o de recuperación. En este caso, el efecto a los sectores productivos, a la actividad económica, es un incremento de los costos, directos y por dos ángulos. El uno, que es los precios, y el otro también el incremento del salario mínimo, en esos casos. Esto se quiere compensar con bajar aranceles a temas muy focalizados, a algunos sectores. La demanda, o fuera más efectivo esto si la levantada de aranceles es transversal a toda la tecnología que importamos. Recordemos que nosotros no somos productores de tecnología, ni maquinarias, ni equipos, ni insumos, y hasta cosas básicas ni siquiera producimos, ni herramientas. Entonces, ese es un factor importante en este momento. Los costos de producción de todos los sectores, primario, secundario, se vienen incrementando desde hace 3 años. Desde cuando empieza a elevarse el tipo de cambio, se han incrementado y es muy difícil que bajen. Además que se ha regularizado algo el tipo de cambio, pero todos sabemos que no es lo real, o que no es, todavía no estamos para decir, en estabilidad, o se va a mantener ahí. Cuando uno mira las variables que hacen de que las determinantes del tipo de cambio, uno ve que en este momento eso es frágil y sabemos que no es lo que se va a mantener. A la subida de costos se suma la subida de los carburantes, y ya veníamos con problemas de equilibrio en muchas unidades y en muchos sectores. Entonces hay un poco,
haciendo eco de lo que decía acá mi colega, sucede que esto está desequilibrando algunas unidades productivas. Estamos con problemas de oferta en algunos productos y en algunos insumos que se producen acá para otros sectores. Entonces, si no se aplican medidas complementarias para contrarrestar la subida de costos, vamos a tener problemas en adelante y no muy lejanos, como ya hemos tenido en meses pasados, en meses anteriores, ¿no? Disminución de la oferta de un producto y escalada de precio. Decía él, la liberación de exportaciones, el acceso a tecnología. Y ahí cuando hablamos de acceso a tecnología, el planteamiento es ir a una reducción del IVA o bajar el IVA por unos 2 o 3 años. Nuestra productividad a nivel general, cuando nosotros nos comparamos con los países vecinos, sin ir más lejos, es la más baja de todos los países vecinos. Y segundo, también nuestro ingreso per cápita es el más bajo de la región. Entonces, si la productividad es baja, quiere decir que nuestra producción, nuestros costos de producción son altos, el producto es caro y definitivamente es difícil competir. Y a eso uno le suma el tema del ingreso per cápita. El ingreso per cápita es el más bajo de toda la región. Quiere decir que nosotros no podemos pagar los precios en estabilidad o en igualdad de condiciones. Nosotros no podemos pagar los precios que pagan ni los paraguayos, pero los argentinos, los brasileros, los peruanos o los chilenos, que son más altos. Y eso nos complica, a propósito de lo que decía Alejandro, suben los costos de producción hasta donde las empresas no pueden subir el precio a cualquier nivel. Ven que la población no puede, el consumidor no puede pagar el precio y están obligados a cerrar. Y eso ha venido ocurriendo con algunos sectores, solamente por considerar un ejemplo. La cadena láctea, la producción primaria ha tenido una reducción casi del 30% entre 2023 y 2024. ¿Por qué? Porque se subieron los costos demasiado a un nivel ya insostenible para un segmento de productores. Querían que la planta que acopia el 90% les pague más. Y la planta no podía pagarles más porque el precio tiene un techo. La leche la principal leche que consumimos está establecida por resolución, un precio tope. Entonces la planta no podía pagarle más a los productores y los productores ya no cerraban sus costos y han venido cerrando. Uno de los departamentos que ha perdido la mitad de su capacidad productiva en los últimos 2 a 3 años se llama Cochabamba, de producción láctea y de producción de otros tipos de productos pecuarios. Ha sido uno de los que más ha reducido su capacidad productiva. Entonces, ese panorama nos dice de que, ok, la medida teníamos que hacerlo, consideramos que es la medida principal que había que sacar el subsidio. Hay algunas cosas, por ejemplo, concretas, como que ya no es sustancia controlada. Eso facilitará la importación, el comercio interno, todo eso. Pero en lo económico necesitamos urgente complementar otras cosas para que la producción empiece a sentir certidumbre de estabilizarse y reactivar la economía. Consideramos que no tienen que ser muy lejanas las medidas de reactivación, porque la reactivación no es en meses. O sea, si yo libero las exportaciones hoy día, aplico alguna medida para incentivar o para motivar la importación de tecnología. En el caso particular del sector agropecuario, la reacción es a 1 año, no es inmediato. Entonces, mientras más tardemos en aplicar medidas concretas y rápidas para reactivar, también vamos a tardar demasiado en esa reactivación. Después, para concluir, el sector es uno de los que tiene reacción rápida, capacidad y, por ejemplo, eso de que la productividad sea la más baja de la región, al final se puede tornar en una oportunidad importante para, aplicando tecnología en este momento, liberación de exportaciones y otros temas que son importantes para la seguridad de las inversiones, la seguridad jurídica y la certidumbre, puede reaccionar rápido, y proyecciones que tenemos indican de que en 8 años podría generar divisas
el doble que el gas, 13.000 millones de dólares, y sin ampliar áreas adicionales de las que ya se tiene. Y obviamente el efecto multiplicador es importantísimo en toda la cadena, en la industria, en el comercio, porque se reactiva una cadena muy importante. Le cedemos la palabra a nuestro colega. En el campo de la política fiscal, las medidas buscan reducir el déficit. Entonces, yo quisiera que podamos incidir un poco más en el análisis del impacto. ¿Cuánto es posible, tomando en cuenta que reducir más el déficit, querido colega, por favor? Muchas gracias. Aló, ahora sí. Muchas gracias, profesor Waldo, por la invitación. Un saludo para nuestras autoridades y para los estudiantes. Bueno, la economía, si nosotros nos ponemos a pensar qué estaba mal, de las tres patas que tiene la economía, como es la política fiscal, política monetaria y la política de comercio exterior, las tres estaban con problemas. Teníamos tres problemas estructurales. El primero, la política fiscal. Justamente la consulta que nos hace el profesor Waldo. Nuestra economía venía por 12 años consecutivos acumulando un déficit fiscal. ¿A qué le llamamos déficit fiscal? Para hacerlo sencillo, es que gastamos más de lo que tenemos en ingresos. La economía boliviana tiene obligaciones, al igual que una persona tiene obligaciones con su familia, tiene que pagar el sueldo, tiene que pagar la comida, el transporte y todo el funcionamiento del hogar. La economía boliviana, el Estado boliviano también tiene que realizar estas obligaciones con todas las actividades económicas de los ciudadanos que estamos dentro de Bolivia. Ahora, ¿qué era lo que provocaba justamente este déficit fiscal? Uno de los principales elementos se le llama subvención. El Decreto Supremo 5503 y que actualmente mantienen el 5516 justamente eliminaba este aspecto fundamental que viene a ser la subvención. ¿Cuánto le provocaba a la economía justamente esta medida? Era alrededor de 20.000 millones de bolivianos en el último año 2025. Hablamos de casi 3.000 millones de dólares, ¿no? Ese es un principal problema estructural, porque no teníamos ni los dólares ni los bolivianos para cubrir la famosa subvención. Con este decreto supremo que se mantiene en ambas instancias, se elimina justamente esta subvención. Es decir, de que ya el Estado boliviano va a reducir aproximadamente en 20.000 millones de bolivianos su déficit fiscal. Esto es un tercio de todo el déficit global de la economía. Aproximadamente hablamos de 12% del Producto Interno Bruto, que era el déficit acumulado en este año 2025. Los 12 años consecutivos nos endeudamos prácticamente en una economía boliviana, más de 42.000 millones de dólares. Con este endeudamiento, con este déficit, si lo queremos hacer sencillo el ejemplo, hemos retrocedido 12 años en materia económica en nuestra economía. Tenemos endeudada una economía en 12 años, que nos hemos venido endeudando de a poco, por una de las medidas, la subvención. Un segundo elemento, el crecimiento del aparato estatal. Tenemos mayores instituciones públicas, más ministerios, mayores cantidad de entidades descentralizadas y empresas públicas que en su gran mayoría son deficitarias. Ustedes lo han escuchado a través de los medios de prensa. Por ahora no se ha hecho absolutamente nada con relación al tamaño del aparato estatal, que es otro de los factores que nos está provocando este déficit fiscal. Si nos vamos a números claves, 17 ministerios que consolidan alrededor de 25.000 millones de bolivianos deberían ser reducidos, por lo menos en una tercera parte. Si nosotros reducimos la cantidad de ministerios, una de las consultas que nos hacía el profesor Waldo justamente, vamos a tener un ahorro de alrededor de unos 6.000 millones de bolivianos más adicionales a lo que ya estamos reduciendo con el corte de la subvención. Quitando 5 ministerios, con 12 nos quedamos como lo teníamos en el año 2005 cuando la economía igual funcionaba,
entonces reducimos este gasto fiscal que es muy grande. Vamos a las entidades descentralizadas. Bolivia tiene alrededor de 100 entidades descentralizadas. Una entidad descentralizada, por ejemplo, para ponerlos en contexto, es impuestos nacionales o aduana nacional. Pero tenemos así un sinnúmero de entidades que están haciendo el mismo trabajo que hacen los mismos ministerios o la misma empresa pública. Le pongo el caso específico de aduana nacional. La aduana nacional tiene una empresa despachante, tiene una controladora de normativa, tienen donde se resguarda toda la mercadería, alrededor de 5 entidades públicas que hacen un mismo trabajo que está concentrado en ser aduana nacional. ¿Para qué tener tantas entidades si vamos a realizar un mismo trabajo? ¿Por qué no simplificarlo? Lo simplificamos con tecnología, con controles, con lo que viene a ser la digitalización. Para eso tenemos estas herramientas. Si de esas 100 entidades que consolidan alrededor de más de 120 mil millones de bolivianos en el presupuesto general del Estado, le restringimos un 15-20%, nos estaríamos ahorrando otros 10 mil millones de bolivianos de todo el presupuesto y vamos sumando, ¿no? Tenemos que ser más eficientes, no crear tanta burocracia estatal. Para eso tenemos las herramientas tecnológicas y estas serían fuentes de financiamiento. Lamentablemente, en el Decreto Supremo 5516 ya se elimina una parte de la restricción del gasto que se había impuesto en el 5503. Ahora, se mantiene, por ejemplo, en política justamente fiscal, la definición de lo que viene a ser el salario mínimo nacional, un incremento del 20%. Esto ya está dado a partir del 1 de enero del año 2026. No hay una restricción a los incrementos de la masa monetaria en el sector privado, pero sí en el sector público, porque ya hay una definición que no se pueden incrementar los salarios a la masa salarial. Por lo tanto, esto a partir del 1 de enero ya fue justamente implementado a través de estos decretos y están refrendados en el 5516. Por lo tanto, ya está establecido, forma parte de la política fiscal. Es mucho, obviamente, el incremento, es poco, podemos discutirlo de una u otra manera, porque hay diferentes variables, cómo medimos la economía. Una de ellas es la inflación. La inflación está ligada al problema estructural de la política monetaria, porque démonos cuenta que también hemos tenido problemas de falta de divisa. No teníamos dólares, no podíamos traer combustible, teníamos colas en los surtidores y subían los precios en los mercados. El kilo de pollo superaba los 20 bolivianos, el kilo de carne superaba los 50, 60 bolivianos, y así tenemos muchos de los artículos que se han quedado con precios altos. Algunos han logrado bajar en temas productivos, pero sin embargo hay muchos que se han quedado con precios altos. Eso es lo que nos explicaba perfectamente Alejandro, el tema de inflación de arrastre que vamos a tener que seguir acumulando a lo largo de todavía esta gestión. Tenemos que solucionar este problema estructural. El gobierno de una u otra manera está tratando de realizarlo. Ya en el 5503 creó un capítulo específico para poder atraer capitales internacionales, extranjeros, pero lamentablemente la Central Obrera Boliviana no aceptó justamente esta parte del decreto y tuvo que ser eliminada del 5516. ¿Era importante? Claro que sí, porque atraer capitales internacionales significa atraer divisas. Otro de los problemas que tenemos, ustedes van al banco y ninguno puede ir a sacar sus 10, 15, 20, 100, 10, lo que tengan en dólares en la banca privada. ¿Por qué? Porque los bancos privados ahorita no tienen divisa. El gobierno ya se comprometió a devolver hasta el primer semestre los casi 2.900 millones de dólares que le debe a todos los ahorristas, a todo el sector privado. Y esto tiene que ser retribuido, tiene que ser devuelto, porque son recursos de cada uno de nosotros, los que los tienen, que tienen el derecho a utilizarlo en el momento que ellos decidan. Entonces, a través de incentivos, la confianza que tiene que retribuir el Estado con ciertas señales, es que se va a ir componiendo este segundo problema estructural. Si nosotros tenemos dólares, vamos a tener tranquilamente la cadena de lo que es la producción energética, combustibles líquidos, abastecida.
no van a subir los precios de la canasta básica, vamos a controlar la inflación, pero tenemos un costo muy alto, ¿no? Porque ¿quién está pagando este costo? Somos nosotros los ciudadanos con los combustibles más altos, porque ya no los pagamos subvencionados, pero tenemos que vivir una economía real, no podemos vivir hasta el infinito, si ustedes quieren, con esta medida perniciosa de lo que viene a ser un subsidio, un problema estructural. Y el tercer problema de la economía que venía a ser la política exterior, ¿no? Restricción a las exportaciones, bandas de precio. Bolivia es rico en muchos de los productos que puede exportar. Ahí tenemos el tema de la soya, el tema de la carne, el azúcar. Y si hablamos de los recursos extractivos, seguimos teniendo hidrocarburos. Lo que nos hace falta, evidentemente, es una política agresiva de inversión, nuevos descubrimientos, certificación de reservas, desarrollar toda nuestra infraestructura energética, vivir la realidad de los precios internacionales. No podemos seguir subvencionando ni los combustibles líquidos, ni tampoco el GLP. Hoy en día es el pan de cada día que está faltando el gas en garrafa en nuestros domicilios, ¿no? ¿Por qué? Porque se está yendo de contrabando. En el Perú una garrafa tranquilamente está arriba de los 100 bolivianos, aquí lo pagamos 22.50. Entonces, ¿cómo no va a ser un incentivo para los contrabandistas llevar el producto boliviano hacia el Perú y ganarse 3 veces más de lo que cuesta en Bolivia, ¿no? Justamente esos son el perjuicio de la política perniciosa de la subvención, que tenemos que cortarla y adaptarnos a la realidad. Todos los países lo hacen y nosotros nos tenemos que ir adecuando de a poco. Ya lo hicimos con el diésel y la gasolina, y el GLP en algún momento también se tiene que readecuar y evidentemente estabilizar en el punto de equilibrio que lo requiere la economía. Eso sería en este primer consulta, Waldo, cuáles de los recursos podrían reducirse, qué es lo que queda con el Decreto Supremo 5516, y bueno, se necesitan obviamente de políticas complementarias como es el acceso al crédito público, control de la inflación y toda la reducción del aparato estatal. Muy bien, muchas gracias. Le cedemos la palabra a nuestro colega Teófilo Caballero, ex vicepresidente del Colegio Nacional y del Colegio Departamental de Economistas, y también profesor de Política Fiscal y Teoría Monetaria. Adelante, por favor, Teófilo. El enfoque que queremos en esta primera ronda es abarcar el conjunto de lo que se pueda, lo más importante del decreto 5516. Se ha hablado ya del tema de tipo de cambio, la inflación, el aspecto agropecuario, el aspecto fiscal. Teófilo, yo quisiera que nos puedas complementar los aspectos de un poco el diferimiento de crédito, qué más se puede hacer en el campo fiscal, qué más se puede hacer en el tipo de cambio, es decir, en el conjunto, ¿cuáles consideras vos que son otras medidas complementarias que se deberían tomar en base al análisis evidentemente del 5516? Muchas gracias, Waldo, por la invitación. Un saludo a mis colegas panelistas, a los docentes, autoridades universitarias y a los jóvenes estudiantes que si están acá es porque tienen alguna inquietud seguramente. A ver, nosotros no podemos olvidar el contexto, ¿no? O sea, cómo estamos en este momento y por qué hemos llegado acá. Hagamos un ensayo. Supónganse que el 17 de octubre del 2025 el MAS hubiese ganado las elecciones y hubiese seguido gobernando. A cómo haya estado, por ejemplo, el dólar, el tipo de cambio. ¿Cuántos días, ya no era ya cuántas horas íbamos a hacer para comprar combustible? Fíjense ustedes que desde el 17 de diciembre, cuando se aprobó el Decreto Supremo 5503 y se subieron los precios de los combustibles, del diésel y la gasolina, hasta el día de hoy han transcurrido 34 días, hoy 20 de enero del año 2026. Si hubiese seguido el movimiento al socialismo se hubiese gastado por lo menos 340 millones de dólares, ¿no?, en la subvención del combustible.
Y le estoy hablando de 340 millones de dólares que en Bolivia no existen porque no hay dólares en la economía boliviana, solamente sobre la subvención. No le estoy hablando sobre la importación de combustible, que eso es otra cosa. Entonces, hay que entender que el decreto que aprobó el gobierno en el 17 de diciembre fue un decreto un poco para reducir la presión fiscal, tratar de reducir el gasto público, porque el tema del diésel y la gasolina, su encarecimiento, por supuesto que ha incidido en el costo de vida de todo, pero lo peor en la economía es el producto que no hay. Entonces, en ese sentido, si nosotros comparamos con el decreto 5516, se mantiene la eliminación de la subvención a los combustibles y eso un poco ha frenado la hemorragia de plata que este país estaba gastando en subvencionar los combustibles y le ha fregado el negocio a clanes familiares que vivían del contrabando de combustible, porque aquí había una corrupción generalizada que estaba compuesto por el Ministerio de Hidrocarburos, por la Autoridad Nacional de Hidrocarburos y por los funcionarios de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Entonces, esta eliminación de los subsidios a los carburantes, que es parcial en el caso de la gasolina, ¿no? Porque estimamos nosotros que dentro de unos 6 meses debe venir un nuevo reajuste en el precio de la gasolina para definitivamente corregir el tema de la subvención. Entonces, nosotros tenemos que partir de ese análisis. Fíjense ustedes que hoy en día ya no hay colas en los surtidores, tanto para el diésel, para la gasolina. El combustible está caro, pero vuelvo a repetir, no hay producto más caro que el que no pueda haber. Perfecto. Los costos lo hemos asumido los ciudadanos, somos conscientes que eso ha encarecido la canasta básica, ha contraído la capacidad de compra de nuestro ingreso, pero pudo ser peor. Y el pueblo boliviano fue sabio en octubre del 2025 por sacar a esta gente que ha destruido este país. Porque este país, jóvenes, está destruido económicamente, institucionalmente, moralmente, y la corrupción se campea por todos lados. Cambiar esto no va a ser de la noche a la mañana, porque 20 años de destrucción de un país no se lo hace de la noche a la mañana. Lo que nosotros a lo mejor podemos cuestionar del gobierno ha sido de que, por ejemplo, cuando se aprobó el decreto 5503, es que han querido cambiar algunas cosas, como por ejemplo el tema de la repatriación de capitales, el tema, por ejemplo, del fast track, la vía rápida de inversiones, que eso debieron hacerlo mediante ley y no precisamente a través de decreto supremo. Creo que ahí ha faltado el tino del gobierno, ¿no?, de que las cosas que se puedan cambiar a través de leyes, que se hagan a través de leyes, y para eso pues tiene una asamblea plurinacional que yo entiendo que el partido de gobierno sigue teniendo mayoría. No se puede gobernar por decreto, y creo que lo que ha pasado en la negociación con la Central Obrera Boliviana es un mensaje claro. Para cambiar y reconducir este país, necesitamos cambiar, derogar y abrogar muchas leyes, y eso se tiene que hacer vía Asamblea Plurinacional. Ahora, volviendo a la cuestión fiscal, que es creo que lo que a nosotros nos preocupa. En marzo de este año se prevé de que el gobierno de Rodrigo Paz va a presentar el presupuesto general del Estado reformulado. En ese presupuesto general del Estado reformulado, como bien lo explicaba aquí mi colega Carlos, nosotros queremos ver una reducción de esas 100 entidades descentralizadas. Entidades descentralizadas que están cumpliendo las mismas funciones que algunos ministerios, que algunos viceministerios, incluso algunas direcciones de algunos ministerios. Hay que reducir eso.
Hay una dirección que se llama Diremar, que es famosa esta dirección del mar que se llamaba, que sigue funcionando a pesar de que en el año 2018 esta entidad descentralizada cumplió su función, porque ustedes saben que en el año 2018, y esto lo he repetido en el primer foro que hicimos acá, tenía por propósito defender al Estado boliviano en la defensa del mar, ¿no es cierto?, en el Tribunal de la Haya. Chile nos ganó 14-2, ¿no es cierto?, y de esa forma hemos perdido la salida al mar por el Pacífico para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Porque de lo contrario es potenciar a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, ¿no?, y empujar a este país a un conflicto bélico, que eso es una estupidez y es una locura. Entonces yo le estoy dando un ejemplo de una de las muchas instituciones que están funcionando y que tienen que ser recortadas. Porque así como los ciudadanos nos estamos adaptando, ¿no es cierto?, a este nuevo ambiente de costos altos, de merma de nuestro ingreso, también eso lo queremos ver desde el punto de vista del gobierno. Carlos ha hablado, por ejemplo, de que tranquilamente se pueden reducir 5 ministerios, ¿no? En esos 5 ministerios se pueden ahorrar 6.000 millones de bolivianos, más 8.000 millones de bolivianos que nosotros podemos reducir en entidades descentralizadas. Entonces nosotros podemos ver también de que el gobierno está compartiendo, ¿no es cierto?, los costos de esta reforma. Entonces, hay que hacerlo porque gran parte del proceso de inflación que nosotros estamos viviendo, influenciado por la escasez de carburante, por el efecto rebote, como lo explicaba aquí el doctor Alejandro, que lo vamos a sentir en este año 2026, el efecto arrastre. Entonces, todas esas cosas tienen que ser analizadas, porque gran parte de lo que se ha hecho también con emisión monetaria inorgánica del Banco Central. Fíjense ustedes que solamente en el año 2025, el año pasado, el crecimiento de la emisión monetaria ha bordeado casi el 30%. Es decir, en diciembre de 2024, los billetes y monedas que circulaban en la economía boliviana, porque cada uno de ustedes debe tener una moneda o un billete en su bolsillo, eso es parte de la emisión monetaria, era de cerca de 80.000 millones de bolivianos. El año pasado hemos cerrado con 103.000 millones de bolivianos. ¿Para qué se está usando esa emisión monetaria? Para cubrir pues todas estas cosas. Se cubría en parte la subvención de combustible, se cubre en parte las entidades descentralizadas, se cubre también en parte la existencia de muchos ministerios. Entonces creo que esto tiene que ser compartido, por eso es que tenemos que darle nosotros el beneficio de la duda al gobierno de que en marzo se vayan a hacer también ajustes para que de esa forma el gobierno nos muestre que está entrando en un proceso de austeridad. Entonces, en este sentido, yo destaco, un poco volviendo otra vez a la pregunta del Decreto Supremo 5516, el mantenimiento de la eliminación del precio de los combustibles. Y otro elemento que también hay que ponderarlo, que si bien es cierto, tiene sus costos, es el hecho, por ejemplo, de la incorporación de algunas medidas de carácter social. Pero es que hay que entender que en política económica, cuando uno aplica medidas, tienen que estar acompañadas de medidas sociales. Esto incluso se aplica hasta en los Estados Unidos de Norteamérica, como el hecho, por ejemplo, de subir la renta dignidad para las personas de la tercera edad que no son jubilados, mejorar el bono Juancito Pinto de 200 a 300 bolivianos, es importante. Y yo creo que también aquí viene una sugerencia. Ese bono Juancito Pinto hay que transformarlo en una mochila escolar
como lo hacen muchos países, como en el caso del Uruguay, por ejemplo, para que el beneficio llegue al niño, porque muchas veces esos 200 o 300 bolivianos no llega al niño. A veces se queda en pagar las deudas del kiosco de la esquina, o a veces se queda en el bolsillo del padre y el niño nunca siente ese beneficio. Pero entiendo que estamos ante un cambio de timón, que hay muchas cosas por hacer. Yo, por ejemplo, insisto en el tema del bono Juancito Pinto, porque a través de eso nosotros podríamos reactivar, por ejemplo, la industria papelera. Nosotros tenemos a Empacar, tenemos a Madepa, tenemos la papelera en Bolivia, que tranquilamente podrían producir los empastados, las carpetas para los niños. O sea, podíamos reciclar ese dinero de forma más útil. Y el hecho de este nuevo decreto, querido Waldo, con esto termino, es que se ha incorporado el tratamiento del ajuste salarial en forma tripartita que tanto le hacía falta a este país, porque durante 20 años el aumento salarial solamente lo realizó el gobierno y la Central Obrera Boliviana, y ahora ya se va a incorporar al sector privado para que un poco el tratamiento del ajuste salarial sea más equitativo, conforme lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Muy bien. Muchas gracias, Teófilo. Bien, quiero pasar ahora a la segunda etapa, que es ya propositiva. Para eso tengo unos pequeños datos que está aquí, lo voy a mostrar para la audiencia en el televisor. El PIB, cómo ha ido, digamos, variación. Con la nueva metodología, el 2020 el PIB bajó a 12.72, recuperó 10.03 y cerramos el 2024 y 2025 con PIB negativo. La inflación se ha duplicado del 2024 al 2025, 9.97 a 20.4, y curiosamente el desempleo evidentemente está bajo. Es un tema que queremos analizar. Ahora, el PIB, la composición estructural del PIB, la producción de Bolivia, el 75% se va al consumo. Eso fue del 2025. Bueno, lo que es del primer y segundo trimestre, porque todavía no tenemos la información de cierre del 2025 en cuanto al PIB. Pero esta estructura nos da una idea de que lo importante que es la producción para el consumo y el consumo para la producción, porque está totalmente interrelacionado. Cómo han ido un poquito mejorando las exportaciones, cómo ha ido disminuyendo un poco las importaciones. Aquí tengo unos datos que saqué del Banco Central. La inflación se proyectaba antes de cierre de año, que podíamos cerrar con un 20.4% y hemos cerrado con un 24% y con un 20.4%. Y evidentemente la desocupación, aquí tenemos el gráfico de los datos, ya lo habíamos mostrado. Pero la balanza comercial está mostrando de que ya prácticamente hay un equilibrio en 3 meses, no sé qué pasará en diciembre, no tenemos la información, de exportaciones e importaciones. Se ha reducido, creo que a diciembre la brecha del déficit comercial va a ser menos de 500 millones y eso ya es un suspiro en mi criterio para mejorar la cuestión de las reservas internacionales y el tipo de cambio. El gobierno, en coordinación con el Banco Central, han publicado datos diarios sobre el dólar a nivel mayorista, tanto de compra como venta. Aquí lo que quiero mostrar es que esa publicación comenzó con un 7, por ejemplo, para la compra, los mayoristas 7.89 de promedio, pero en los últimos días esto ya está alrededor del 9%, perdón, de 9 bolivianos. 8.91 bolivianos. Entonces, hay una fluctuación muy grande también a nivel de mayorista. Obviamente, a nivel de minorista, el dólar sigue a 9.5, 9.6.
se ha tendido a estabilizar, ¿no? Y en cuanto a las reservas internacionales, también del Banco Central, vemos de que las reservas han ido mejorando en las últimas semanas. A comienzo de enero fue 3.688 y al 9 de enero, porque ese es el último dato del Banco Central, tenemos 3.813 millones. Y lo que ha ido un poquito mejorando es la liquidez de las, porque más de estas reservas son en oro, 3.215 en oro, pero ya hay 523 millones de liquidez, es decir, de efectivo, de dólares, de divisas, para poder cumplir con las obligaciones que tiene, especialmente en el campo de los hidrocarburos. Otro dato que también llegué a recuperar es que el gobierno, en coordinación con el Banco Central, ha aplicado una política monetaria contractiva, y esa política monetaria se nota. Por ejemplo, aquí tenemos emisión monetaria. En agosto teníamos 96.000 millones, redondeando, y 97.000 millones en septiembre, 100.000 millones en octubre, y en diciembre 103.000 millones. Pero en diciembre y todo lo que va se ha estabilizado en los 103.000 millones. Es decir, que el Banco Central ya no está emitiendo la cantidad de moneda para auxiliar al Poder Ejecutivo. ¿Con qué está llegando esto a subsanar? Una de las explicaciones evidentemente es la deuda externa. Ya no se presta del Banco Central, pero también está la deuda interna. Todavía se sigue prestando de la gestora y de la banca nacional colocando bonos, ¿no? Y lo que quería un poco mostrar es que dentro de estas, digamos, variables que plantea el Banco Central, ha creado ya dentro de su información semanal el valor referencial de la compra del dólar estadounidense. Y aquí podemos ver que esa es una referencia que ha tendido a estabilizar el dólar. Con estos datos, queridos, quiero que ahora vayamos, por favor, directamente a ver un poco de propuestas, obviamente también a comentar estos datos. Doctor Alejandro, por favor. Sí, gracias, profesor. Solamente aprovechando este cuadrito, me gustaría si podría mostrar al final lo que es la tasa de interés de reporto del BCB, que eso también orienta, tasa de interés de reporto, moneda nacional, la nueva orientación, fijémonos, 5.56, podemos ver hacia el final, 9.75, 10.25. Esto también refleja orientación contractiva, subiendo las tasas de interés, ¿no? Y posiblemente esto tiene pros y tiene contra. ¿Cuál es el pro? Posiblemente la orientación en la política monetaria, haciendo una lectura de subida de tasas, es que se va a querer luchar la inflación. Para disminuir la inflación, el Banco Central sube las tasas de interés. Pero siempre eso tiene un contra. Luchamos contra la inflación, pero obviamente esto va a desalentar, lo que mencionaba el profesor, al sector productivo, la inversión, el crédito y la actividad económica. En la economía, como en muchas cosas, no puedo tener X y puedo tener Y, ¿no es cierto? O tengo una cosa, pero debo renunciar a otra. Y también esto, solamente quería aclarar quería aprovechar su cuadro, profesor. Doctor, quisiera propuesta. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Cómo va? Ya se ha aprobado una base. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Obviamente que no lo es, pero ¿qué más prioritariamente? El primer paso, ¿cuál debería ser el segundo y quizás al tercer paso que deberíamos para lograr estabilidad y aportar a la reactivación? Muy bien, voy a rescatar algunos de los comentarios que han hecho los colegas profesores. Voy a comenzar por algo muy importante que coincido plenamente, era una de mis recomendaciones que tenía en mente, de lo que mencionó el profesor Teófilo Caballero. Ahorita la solución del país en materia económica no solamente es económica. Tal vez el análisis, de hecho esto es importante también porque es análisis económico,
las políticas es un 50%. El otro 50% es político. Y también volviendo a lo que se mencionaba previamente, son 20 años del gobierno del MAS, que no van a desaparecer de la noche a la mañana solamente con un decreto supremo. Y esto debemos conceptualizar cómo se elabora la política económica del país. Y esa política económica se aprueba en el Congreso con leyes. ¿Qué significa esto? Que para tener una estabilidad económica, un nuevo norte, debe haber un acuerdo nacional. El decreto supremo el 21060 y el gobierno de Víctor Paz Estenssoro dio una línea de cómo manejar la política económica del país. Los acuerdos políticos, podemos hablar pros y contras, pero garantiza la estabilidad del país. Un acuerdo, por ejemplo, hablamos de PDC, hablamos de Unidad Nacional, hablamos de Alianza Libre, ya se mencionó previamente y creo que esa sería una de las grandes conclusiones de este conversatorio. Hay que abrogar leyes, hay que modificar la constitución política del Estado, hay que crear otras leyes. Y todo eso es desde el punto de vista de la estabilidad política. Y eso tiene que ver con leyes de responsabilidad fiscal, tiene que ver desde el gobierno ejecutivo en ese lineamiento que va a ser la aprobación del nuevo presupuesto general del Estado ajustado, modificado 2026, donde lo que necesita reducción del gasto público es 6.5% del Producto Interno Bruto, la reducción, como mencionaba el profesor, de los 5 ministerios, el ajuste integral del gasto público. También otra de los lineamientos que es responsabilidad y debe hacerlo es la nueva reforma y liberación irrestricta del sector externo, de las exportaciones. También no es una medida sola de política fiscal, política monetaria, se necesita una nueva política tributaria, un nuevo régimen de tributos y tal vez una de las medidas fundamentales es cambiar las instituciones. Acemoglu, Premio Nobel de Economía, determinó que el 20% del crecimiento y del desarrollo de los países está explicado por sus instituciones. Y hay que establecer procesos de institucionalización, que el país esté liderado y conducido por los mejores profesionales. Y para finalizar, quiero mencionar algo que señaló el rector de la universidad en el inicio de este conversatorio. Me voy a referir fundamentalmente al sector de la educación universitaria, que debe ser declarado como un sector estratégico para el país, porque la educación es el factor más lento, porque no se consiguen resultados de corto plazo, pero es el factor más latente en el largo plazo, fundamentalmente con la docencia, con la investigación y con el posgrado. Esas serían mis conclusiones. Muchas gracias, doctor. Les pedimos a nuestros panelistas que vayamos ahora a lo propositivo y a la conclusión. Ya, esta sería la última ronda que tenemos. Vamos a entrar a una ronda de preguntas rápidas al auditorio y también a streaming. Así que, por favor, le pedimos ahora que vayamos en el sentido propositivo y, obviamente, veamos cómo desde la educación podemos aportar o cómo la educación aporta al desarrollo. Por favor, Edilberto. Gracias. Efectivamente, la ciudadanía y todos esperamos resultados rápidos, resultados inmediatos, dada la crisis y la situación. Sin embargo, una realidad que es evidente es que uno de los factores que en este momento está desacelerando la
posibilidad de aplicar medidas más rápidas es el entramado normativo que ha quedado. Y eso pasa por tanto el Ejecutivo en agilizar la abrogación de decretos y la emisión de nuevos, y también en el tema de la Asamblea Legislativa. Sucede que hasta este momento no hemos visto alguna ley de fondo para el tema económico, una de magnitud que sea tratada en el Legislativo. Entonces, creo que eso en este momento es lo importante que se tiene que trabajar tanto en el Ejecutivo y Legislativo, seleccionar, ver los temas que son estratégicos y de fondo para bajar ese entramado normativo que en este momento le está dificultando a la toma de decisiones. Eso de forma general. Ya de forma puntual, en el tema de propuestas o en el tema ya es un poco quizás lo que podemos decir reiterativo, las principales reglas para activar la economía todavía no han sido levantadas las restricciones. Si hablamos de exportaciones, si hablamos en el mercado nacional también existen decretos y resoluciones que fueron implementadas y eso ha fisurado demasiado. Y solo un caso, en muchas ocasiones se dice, si liberamos las exportaciones se va a ir todo. Los últimos años, desde 2010, cuando se aplicaron las primeras restricciones de franja de precio al mercado interno y restricción a las exportaciones, varios de los productos en ese momento teníamos superávit y exportábamos. Varios de esos productos ustedes miran ahora y somos deficitarios. Entonces, el resultado con la restricción fue negativo. Y es demostrable con una lista larga de productos, que es lo que se ha hecho. Entonces, y actualmente estamos viendo con el caso del gas. O sea, para ir solo con un ejemplo, la fuerza pública, todo el esfuerzo que se haga, la realidad, la práctica nos dice que no hay resultados positivos. Y eso pasa no solamente con el gas, o sea, porque es un producto estratégico. Está en la televisión, pero ahí, si analizamos las fronteras, sigue saliendo. Y eso va a seguir ocurriendo hasta que no tengamos un equilibrio de precios entre los países. Como decimos a veces, la ley de la gravedad del comercio. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es continuar con medidas de estabilización, pero paralelamente ya medidas de reactivación, las que estamos mencionando, tanto en el comercio internacional como en la producción nacional. Si no reactivamos nuestro aparato productivo con medidas fuertes ahora, la situación se nos va a alargar y vamos a tener 2 o 3 años de seguir en esta situación. Nuestras actividades sí tienen capacidad, los sectores tienen capacidad para reaccionar. Incluso hay capacidad instalada en la industria y en otros sectores, capacidad instalada ociosa, ¿no?, que con un poco ni siquiera es recurso. Nadie está pidiendo un crédito. Si se han dado cuenta en este momento, no sé, esporádicamente alguien habrá dicho, pero la mayoría no pide, solo piden reglas en este momento, porque condiciones y capacidad para producir hay. Muchas gracias. Muchas gracias, colega Dilberto. Seguimos entonces, propuestas y conclusiones, pero incidamos en un factor que es ya común. ¿Cómo vamos a aportar desde la educación? ¿Es estratégico, no es? Por favor, querido Carlos. Gracias, querido Waldo. Yo, en mis clases, el primer día que conozco a mis estudiantes, lo primero que les digo y los incentivo es, señores, jóvenes, señoritas, si ustedes están aquí, es porque quieren estar aquí. La primera recomendación que se le puede hacer al sector económico, al sector productivo, a la economía en su conjunto, no es una receta médica. Ya lo han dicho todos los profesores. Apertura a las exportaciones, control de muchas cosas, si ustedes quieren cambiar la regla, el efecto de la inflación, cosas que de repente hasta no nos gustan, no las entendemos o no las queremos entender. Lo mismo se le podría decir a los políticos.
Lo único que tienen que hacer es poner voluntad. Si ustedes como estudiantes están acá, van a clase, están estudiando sus diferentes carreras, es porque quieren hacerlo. Y si quieren hacerlo, háganlo bien. El ser humano, las personas, se inculcan o se vinculan hacia alguna actividad, alguna carrera, porque tienen ese incentivo. Ustedes van a vivir de eso todos los días. Es mi primer día de clase, mi primera recomendación que les hago a los estudiantes. Si hacemos bien las cosas, no hay cómo tengamos resultados negativos. Los políticos es lo mismo, que tengan la voluntad de juntarse, de llegar a un acuerdo, como lo hicieron, si ustedes quieren, en lo último que se juntaron la Central Obrera con el gobierno. No estaban de acuerdo en muchos aspectos, los eliminaron, pero hay que avanzar de una otra manera. No hay que cometer los mismos errores que ocurrió hace 20 años atrás. Si no hay una voluntad política, esto no va a tener solución. Si no hay una voluntad del sector, si ustedes quieren, de la educación, de que ustedes pongan el empeño para ser buenos profesionales, el día de mañana no van a conseguir un buen trabajo, no van a tener un buen salario. Para ello tienen que tener toda la predisposición para hacerlo, ser los mejores, lo mejor en lo que ustedes están decidiendo ser, porque nadie los obliga. Yo creo que no están obligados a venir a pasar clases, formarse, es por un bien a futuro. Y si ustedes se forman, ustedes van a estar trabajando en un buen espacio, van a ser gerentes, van a ser dueños de empresa, van a ser de repente emprendedores, tener sus propios startups, crear holding, en fin, todos los conceptos que podemos aprender de lo que nos enseñan. Lo mismo ocurre en un gobierno. El gobierno tiene que aprender de la población, de lo que las actividades económicas se han ido desarrollando. Podemos copiar recetas de los diferentes modelos económicos, hablar de un sinnúmero, si ustedes quieren, de los comportamientos, de lo que es la base monetaria, la emisión monetaria, el tema de la inflación, todo lo que ya hemos venido hablando. Ese decreto supremo que recién se emitió, el 5516, se supone que quiere solucionar estos problemas que tenemos, ¿no? Que lo hagan bien, que haya la predisposición. La corrupción no la va a curar el gobierno con un decreto, no la va a curar la alcaldía con mayores controles, la vamos a curar nosotros, no pagando esa corrupción, tratando de hacer bien las cosas, respetando las reglas, las normas. Esa es mi principal recomendación. Y el impacto da desde la educación, jóvenes. Si nosotros nos educamos con esa, nos inculcamos en nuestra mente que no tenemos que pagar la corrupción o formar parte de ella, seguramente vamos a tener mejores resultados. La única manera que puede crecer una economía es con educación y salud. No hay otra forma. Agradecemos mucho a nuestro colega Carlos. Ahora a nuestro compañero y amigo, colega de trabajo, Teófilo. Para no repetir lo que ya han dicho los demás colegas, ¿qué planteamos en el campo aquí? Porque hay una pregunta que nos dice, no sé si nos puede contestar, o de lo contrario nuestro colega Alejandro, que tiene más experiencia en ese campo. ¿Deberíamos estar en un tipo de cambio fijo o flotante para controlar la inflación? Esta es una pregunta que hemos rescatado porque hemos hecho la transmisión por streaming. Un saludo cordial a todos, que por primera vez hemos llegado a ampliar esta cobertura, y esta es una pregunta importante. Teófilo, por favor, tus propuestas, tus recomendaciones acerca de lo que debemos hacer. Bien, yo creo que los que estamos aquí al frente en este panel hemos coincidido en que para salir adelante se necesita la viabilidad política. Y en ese sentido, la clase política representada hoy por partidos como el PDC, como la Alianza Libre, como Unidad Nacional, ¿no? Tienen que demostrar lo que ellos dicen de boca para afuera, ¿no? Que aman a Bolivia, que quieren a su país, y creo que lo que puede hacer la clase política, por ejemplo, es viabilizar, aprobar leyes, derogar algunos artículos de leyes, abrogar leyes, para que este país se vaya reencaminando nuevamente en el camino del crecimiento.
Este país económicamente, y las cifras así lo demuestran, está deshecho. Tenemos crecimiento negativo hasta el mes de junio de menos 2.4%. Las proyecciones que están haciendo los organismos internacionales a 2 o 3 años están augurando de que esta contracción económica, que esta recesión económica va a seguir. Tenemos problemas de inflación. El año pasado, según el INE, la inflación fue del 20%, pero en el rubro específico de los alimentos y bebidas, la inflación ha superado el 33%, y estamos hablando solamente del 2025, no estamos hablando de lo que pasó en el año 2024 o en el año 2023. Bien lo decía aquí nuestro colega Alejandro Vanegas, de que va a haber un efecto rebote para el año 2026, incluso habla él de una inflación del 30 o el 40%. Entonces, la situación económica que vive Bolivia es muy crítica y muchas cosas, y otra vez vuelvo a incidir en esto, no se pueden cambiar en meses, ¿no? Una serie de medidas que se han tomado durante 20 años. Esto va a demorar tiempo, pero para esto se necesita cordura, se necesita madurez política. Yo, por ejemplo, estoy viendo, entiendo que estamos en un proceso electoral dentro de 2 meses, entiendo que quieren el ya, el 50-50, dicen, ¿no? ¿50 de qué? Del déficit fiscal, de la escasez de dólares, ya pues echémosle, metámosle 50 y 50. ¿No? Hay cosas que no se pueden hacer en el ya ni en el corto plazo, pero sí nosotros podemos empezar a sentar base de esa estabilidad para, ¿no es cierto?, empezar a construir país. No es fácil, pero hay que seguir. En el tema educativo, licenciado Waldo, el sistema educativo en Bolivia está destruido, lo han deshecho. Hay que reconstruir el sistema educativo desde el nivel inicial, desde el nivel primario. Y lo primero que se tiene que hacer en el nivel educativo es precisamente derogar o abrogar esa famosa ley Avelino-Cignani, porque se ha convertido en un elemento de adoctrinamiento de los niños para después tener jóvenes autómatas que no piensen y que no razonen. Entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero que tiene que pasar por el campo político, por el acuerdo político. Y en el tema de las universidades, creo que también nosotros tenemos que hacer un mea culpa de la situación que está pasando. Mea culpa para los profesores, mea culpa para los estudiantes. Los profesores estamos obligados a transmitir conocimientos, a transmitir experiencias y un poco también tratar de convivir con los estudiantes. No es fácil en la Gabriel René Moreno, porque fíjense que el número de alumnos por docente en la Gabriel es de 51 alumnos por docente, cuando la UNESCO establece, por ejemplo, que para el nivel inicial deberían haber 25 niños por un docente, o para el nivel secundario de 35 niños por un docente. Y si nosotros hablamos específicamente, hay aulas que tienen 100 alumnos para un profesor, y muchos de los estudiantes que están acá lo entienden perfectamente. Entonces hay cosas también que se tienen que hacer aquí a nivel universitario. Y como bien decía aquí Carlos Schling, la reflexión a los estudiantes: si vienen a formarse, vengan a formarse, porque gran parte de lo que ustedes vayan a hacer en el día de mañana va a depender de su esfuerzo. Todos los que hemos estudiado, los que nos hemos formado, ¿no es cierto?, hemos atravesado una serie de dificultades, ya sea personales, familiares o económicas, pero muchos de los que estamos aquí sentados hemos pasado eso y aquí estamos. Todo es esfuerzo, todo es sacrificio, al final del día se puede, pero es que si la vida no tuviese problemas también, la vida pues no tuviera sentido también. Entonces, en ese sentido, creo que la reflexión para docentes, estudiantes a nivel universitario depende de nosotros mismos, pero a nivel general, querido Waldo, hay que transformar la educación, y este es el momento de
hacerlo. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a algunas preguntas del auditorio, unas 2 preguntas, por favor, si alguien tiene deseo o algún criterio. Muy bien, le vamos a ceder, por favor, el micrófono. Podemos pasar a Alexander, nuestro expresidente del Consejo Facultativo y colega. Muchísimas gracias, profesor Waldo. Muy buenos días a todos los estudiantes, colegas, a nuestro panel. Siempre vengo para escucharlos, pero les hago una pregunta. No como colega, sino como empresario. Esta ley, la 5516, a nosotros nos está golpeando mucho. Encima subió los hidrocarburos, eso eleva nuestros costos. Hicieron una ley para dar arancel cero a todo lo que son repuestos, llantas. Eso es una mentira. ¿Por qué razón? Porque siempre ha habido contrabando. Con un container que importan, están 5 containers se traían de contrabando y los precios siguen siendo los mismos, no han bajado. Nos han aumentado los sueldos y salarios del personal, 3.300 bolivianos, que anteriormente era 2.750, y no solamente es 3.300, a eso sumen los aportes patronales, los beneficios, llega a ser hasta 4.500 bolivianos en la empresa. Estamos ahogándonos. Y encima que no estamos vendiendo nuestros productos. Yo tengo una fábrica, estoy en el sector agropecuario, estoy con una fábrica de repuestos, tenemos en el sector de baterías, nos estamos viendo ahogados por el contrabando. Entonces, ¿qué hacemos? Esta ley no nos está beneficiando a nosotros en nada y quisiera desde su punto de vista de ustedes, ¿qué harían? Habían hablado acerca de los impuestos. Tenemos impuestos, IVA, IT 16%, aportes patronales 16.5%, IUE 25%. Entonces, ¿cómo sobrevivimos? Desde su punto de vista quisiera que den una alternativa. Gracias. Muy bien. La verdad que es una pregunta muy interesante. No sé cuál de nuestros panelistas puede hacer algún aporte, por favor, doctor. Gracias por la consulta. Justamente hacíamos referencia al incremento de los costos por el tipo de cambio y lo que él mencionaba por el tema de los carburantes. Una de las propuestas que ha ido en términos de decreto es, justamente para contrarrestar, es bajar el IVA a importaciones. Porque el arancel, recordemos que lo que viene del Mercosur ya hace años que tiene arancel cero. O sea, el arancel que están bajando hoy no es ni para Brasil ni Argentina, es para China o otros países diferentes al Mercosur. Por lo tanto, el efecto del arancel no es significativo. O sea, no es de incentivo, no compensa tanto la subida de costos que hay por el tema del encarecimiento de las importaciones y de los combustibles. El efecto, una de las alternativas tendría que ser que baje el IVA a importaciones para contrarrestar en cierta medida este incremento de los carburantes, la subida del tema de los salarios y otros factores, porque al final es una cadena, ¿no? Todos están ajustando sus precios de acuerdo al costo de los carburantes en este momento. Una es esa, y en el tema tributario, solamente han tocado un pequeño segmento, el régimen 7 que se llama, que es un régimen especial para emprendedores pequeños, y hasta el momento no se ha tocado. Han habido ya propuestas y análisis de ir a un sistema tributario unificado como medida para controlar el contrabando. Esperemos que eso avance, porque eso es lo que se está trabajando, se está viendo un sistema tributario diferente como medida para controlar el contrabando, porque las restricciones, lo que hablábamos hace un momento, el tema del contrabando de gas que sale, igual sabemos que décadas venimos consumiendo aquí gran cantidad de productos que vienen de contrabando y pese a todos los esfuerzos nunca se ha podido controlar. Muy bien. Cedemos la palabra. Gracias.
Muchas gracias, Waldo. Felicitarlos realmente por este tipo de foros de panel. Igualmente a nuestros colegas panelistas, excelente. Coincidimos en muchas cosas. Una de las principales que necesitamos en este país, porque entiendo que ha sido esto un foro desde el punto de vista de la economía. Necesitamos vincularlo al punto de vista social y político sobre todo, ¿no? El tema político es determinante. Coincido con varios también de los panelistas de que debe hacerse un pacto social por Bolivia. Necesitamos un pacto, un acuerdo desde el Congreso, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, cuando Víctor Paz Estenssoro puso el 21060, hizo un acuerdo. Hubo el primer pacto de la famosa llamada democracia pactada, ¿no? Que fue un pacto para estabilizar la economía, pero eso pasó por una decisión política. Y muchas veces, bueno, decimos ya hay elecciones, hay esto, qué sé yo, pero sin embargo internamente estamos fracturados y así no podemos avanzar. Vemos la actitud de un vicepresidente totalmente contrario, ¿no es cierto?, a quien era compañero de su fórmula. Entonces, eso pasa por una decisión política. Yo creo que desde todas las instancias institucionales y de la universidad debemos exigir un pacto político que realmente proyecte Bolivia de aquí a unos 40, 50 años. Simplemente esa sugerencia y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación más? Bien, yo quiero... Sí, por favor, una complementación. Sí, creo, profesor, que había una pregunta sobre el tipo de cambio, ¿no? Bien, simplemente mencionar para otro momento. Hicimos una investigación en la cual simulamos qué hubiera pasado con Bolivia si en los últimos 10 años hubiera utilizado un tipo de cambio flexible dirigido por el Banco Central. Los resultados de la simulación no es un tipo de cambio totalmente flexible, sino que el Banco Central lo dirige. Entonces, los resultados de esta investigación señalaban de que se hubiera tenido un mayor ingreso per cápita y mayor nivel de reservas internacionales. Entonces, obviamente, los resultados simulados en una investigación para la economía boliviana señalan de que los efectos serían más favorables en comparación con haber tenido un tipo de cambio fijo como actualmente se tiene. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, hemos llegado al final. La verdad que estamos muy complacidos. Queremos agradecer muchísimo a los estudiantes que se han hecho presentes, a nuestros queridos colegas y sobre todo a nuestros expertos. Esta es la Gabriel René Moreno. Aquí tenemos capital humano de alto nivel. Estamos con esta actividad haciendo extensión universitaria. Estamos con nuestros expertos haciendo conocer sus ideas, su análisis, sus investigaciones sobre la economía boliviana, la realidad y las perspectivas. Este es un evento que va a repetirse trimestralmente. El próximo desafío es el presupuesto general del Estado, que será a finales de marzo, será nuestro próximo conversatorio, que también lo vamos a realizar aquí. Yo la verdad que me siento muy complacido de haber coordinado este conversatorio y agradecerles realmente al doctor Alejandro, a nuestro colega Edilberto, a nuestro colega Carlos Elín y a nuestro colega Teófilo Caballero por haber venido a este